ante la polarización, reconciliación. Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí mismos, sino para agradar al que murió y resucitó por ellos. Así que dejémonos de medir a los demás por lo que el mundo piense de ellos. Y aunque a Cristo lo hayamos conocido de esa manera, ya no lo haremos más. Por lo tanto, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por lo que Jesucristo hizo. Y Dios nos ha otorgado la tarea de la reconciliación. Segunda a los Corintios 5, 15 al 18. Este día, nuestro país está impactado por la jornada electoral que vivimos. Si algo ha caracterizado a esta, además de las múltiples violaciones legales realizadas desde los más diversos espacios políticos gubernamentales, incluyendo, desafortunadamente, a la presidencia de la República, es el estado de polarización, descalificación mutua, provocación a la violencia y promoción del odio en contra de aquellos que se asumen diferentes, lo que tanto afecta a nuestra nación, a nuestras comunidades, a nuestras familias, incluyendo a nuestras comunidades de fe. Enfrentamos esta condición que desafortunada y fatídicamente se está considerando por un número creciente de personas como connatural a nuestra condición de seres sociales. Con el cultivo de la polarización de la sociedad, con la promoción del menosprecio al diferente, nos estamos convirtiendo en una sociedad no solo plural, con ideas, valores, intereses y creencias diferentes, sino en una sociedad dividida y confrontada en función de sus diferencias, sean estas reales o supuestas. Los estudiosos de la dinámica de grupos proponen que no todos los problemas de relación social son o se convierten en conflictos, en guerras o aún en confrontaciones violentas, sino que los conflictos son resultado del temor, de la desconfianza que lleva a ver al diferente como un riesgo o un peligro para la persona, la familia o el sector social al que se pertenece. Así que las elecciones no son en sí mismas un conflicto, sino que la estrategia seguida por los polarizadores ha sido el fomento del miedo, la desconfianza mutua y el riesgo que se propone representa el otro para quienes están de nuestro lado, lo que hace de las elecciones un motivo de conflicto. Algunos, estoy seguro, entre quienes me escuchan, podrían acusarme de estar ocupándome de cuestiones meramente políticas. Sin embargo, una lectura de la literatura apocalíptica de la Escritura nos permite tomar conciencia de cómo es que, en no pocos casos, los poderes temporales, políticos, económicos, religiosos, sociales, etc., sirven al príncipe del orden presente, orden que desde la perspectiva bíblica es no solo diferente, sino al ser animado por el diablo, contrario al orden, al reino de nuestro Dios. Si todo en la vida tiene que ver con la política, es decir, con los asuntos de las ciudades, toda la política es animada o por el reino de las tinieblas o por el reino de Dios. Ello explica que hay agentes de polarización
es decir, personas en posiciones de poder e influencia que al generar temores de confianza, animadversión entre los distintos sectores de la sociedad, contribuyan intencional y conscientemente a la polarización de ésta, generando así un ambiente propicio para la manifestación y el empoderamiento del pecado. Tales agentes polarizantes contribuyen así consciente e inconscientemente a la destrucción integral de las personas, de las familias, de la sociedad toda, lo que tiene como consecuencia su destrucción espiritual, emocional, relacional y física. Aquí cabe revisar Juan 10:10. Conviene tomar en cuenta también lo dicho por Jesús: una casa dividida por peleas se desintegrará. Lucas 11, o como dice la Reina Valera, una casa dividida contra sí misma cae. Del éxito de tal estrategia del diablo tenemos hoy en día muchos ejemplos. Familias divididas, ciudades y países con conflictos internos, guerras, redes sociales que promueven y reflejan la polarización, el acoso terrible a las organizaciones sociales defensoras de los derechos de los diferentes, la creciente intolerancia religiosa, etc. Y aquí, esta tarde, propongo a ustedes que son tres los espacios en los que los agentes polarizantes realizan con mayor éxito su tarea al servicio del orden presente, del orden de Satanás, por cuanto generan mayores divisiones en las distintas áreas de la sociedad. Me refiero al área político-económico, al ideológico y al campo religioso. Desde siempre, quienes gobiernan han encontrado en la división de sus gobernados la garantía de su sobrevivencia. Actualmente, el número creciente de gobiernos populistas de derechas y de izquierdas usan de manera evidente estrategias polarizantes para fortalecer sus propios intereses socioeconómicos. Estos gobiernos se valen del recurso del demérito del otro para pretender fortalecer así su legitimidad y derecho. Moisés Naim asegura que estrategia de los populismos es el uso de las tres P's: populismo, polarización, posverdad. Testigo de ello somos hoy en día los mexicanos. Como en el caso de México y otros países latinoamericanos, se trata de gobiernos que han llegado al poder valiéndose de los recursos de la democracia, pero ya instalados en el poder buscan mantener sus privilegios, fomentando beneficios temporales y altamente riesgosos, polarizando a la sociedad con categorizaciones como nosotros y los malos, y valiéndose de la mentira como el instrumento que fundamenta su permanencia en el poder. Parecen olvidar o ignoran intencionalmente que en algún momento ellos mismos han sido parte de o han colaborado con aquellos que ahora son los otros. Usan los recursos a su alcance para favorecer a algunos en perjuicio de los demás. Desde luego, no buscan cambiar de raíz la condición de sus beneficiados, sino solo buscan crear una apariencia de justicia, de veracidad y de moralidad. La ideología, es decir, las ideas que caracterizan a ciertos grupos de la sociedad, por lo general grupos de poder político, económico, religioso, etc., se utiliza para legitimar a algunos y asumir como derecho y aún como el deber atacar a los diferentes. Así, las cuestiones de género en el binomio hombre-mujer, las relativas a la sexualidad de las personas, a la moral de determinado grupo social, etc., se convierten en razones para la polarización social creciente.
Al diferente hay que atacarlo, hay que dominarlo, hay que desaparecerlo. Se pretende que los diferentes son moralmente inferiores y por lo tanto carentes de los derechos que los que están bien merecen. La religión, aunque solo se reduzca a una mera cuestión de lenguaje de apariencia, es otro instrumento al servicio de la polarización de la sociedad. La intolerancia religiosa es literalmente pan de todos los días. Nuestro país, México, está en la lista de los 50 países del mundo con mayor persecución religiosa. Todos los días aumenta en el mundo entero el número de cristianos que mueren por su fe. Otros muchos son encarcelados, secuestrados, desplazados de sus comunidades, despojados de los suyos, separados de su familia, etc. Sin embargo, la intolerancia religiosa que se da al interior de la Iglesia de Cristo es más vergonzante, más dolorosa y más obstaculizante para que Cristo sea creído en el mundo. La Iglesia, como la sociedad, también se divide por cuestiones políticas, raciales, sexuales, ideológicas, teológicas, litúrgicas, de género, etc. Y desafortunadamente, la intolerancia intrarreligiosa es todavía más violenta, más carente de compasión y sumamente más condenatoria de aquellos de quienes de plano no sirven a Cristo. En una realidad muy parecida a la nuestra, en una sociedad polarizada, con pugnas ideológicas que cobraban vidas y con una iglesia dividida entre los que presumían ser de Pablo, de Apolos, de Pedro, de Cristo, etc., 1 Corintios 1, surge un llamado que resulta vigente, de suma importancia y de urgente necesidad para los cristianos en nuestro aquí y ahora. En el contexto que nuestro país vive este día, quiero animarte a notar que en nuestro pasaje Pablo destaca dos cosas principales. La primera, en Cristo, Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo. Y la segunda, toca a nosotros, sus discípulos del siglo XXI en México, el encargo de la tarea de la reconciliación. La primera de estas cuestiones establece que fuera de Cristo no hay reconciliación. Barclay dice que entre los griegos se asumía que la responsabilidad de la reconciliación era de quien había provocado la división. Tarea imposible resulta el reconciliar a quien ha roto la comunión con los suyos. Quien divide a su familia, quien divide a su comunidad, quien divide a la sociedad, no podrá, aunque quiera hacerlo sincera y dedicadamente, reconciliar a quienes él mismo ha dividido. Él mismo caerá bajo el peso de la división que ha provocado. Solo Dios es el origen y el camino de la reconciliación. Solo en Cristo es y será posible la reconciliación de todas las cosas. Y esto nos lleva a la segunda cuestión antes señalada. Él nos ha encomendado a nosotros el anuncio, el ministerio de la reconciliación. Es decir, nos llama a ser testigos y promotores de que las personas sean reconciliadas y a dar ejemplo de que esta reconciliación empieza para todos en el hecho de que los cristianos somos embajadores de Cristo, ministros de la reconciliación. Dios habla por medio de nosotros e invita a quienes están divididos. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Cómo ser testigos y promotores de la reconciliación? Primero, entendiendo esta como el recuperar la sintonía con Dios, es decir,
el hacer la vida al modo de Cristo, el vivir conforme a los principios bíblicos. En este sentido, propongo a ustedes como punto de partida las siguientes consideraciones. Las campañas electorales han terminado, pero la vida sí. Ante la polarización propiciada por los intereses políticos de personas y de grupos de poder, los cristianos mexicanos somos llamados a discernir y priorizar. Discernir es analizar origen, propósito y modo. Priorizar es actuar de acuerdo con lo que es más importante. Así, nuestro discernimiento sobre las cuestiones políticas debemos hacerlo a partir de los principios y las verdades del Evangelio y no a la inversa. No son pocos los que consideran más importantes sus convicciones políticas, siempre temporales, y por ello ignoran o menosprecian los principios bíblicos eternos. Uno de estos es que no puede practicar justicia quien no ha sido regenerado por Cristo. Así, ante la avalancha de promesas que hemos escuchado, debemos discernir y tomar en cuenta que cualquier promesa de justicia social no tiene sustento, por más popular, atractivo y sincero sea quien lo haga. No es posible cumplir tal promesa si no se está en Cristo. Jeremías 13:23 nos recuerda que así como el negro no puede cambiar el color de su piel y los leopardos no pueden borrar sus manchas, así tampoco pueden hacer el bien quienes están habituados a hacer el mal. Eso significa que mientras la persona no es transformada espiritualmente, no ha nacido de agua y del Espíritu, no es regenerada y entonces permanece estando al servicio del mal y siendo copartícipe de la obra del diablo, que no es otra sino robar, matar y destruir. La polarización que resulta de la pugna ideológica entre quienes pretenden mantener las normas y reglas que consideran como las únicas válidas y aquellos que eligen formas alternativas de vida, nos obliga también al discernimiento y a la priorización, pero sobre todo nos obliga al rescate de los principios cristianos de la caridad, del respeto mutuo y de la intercesión como instrumento de evangelización. Cuestiones a las que se da tanta importancia por sectores intolerantes, especialmente los religiosos, tales como la defensa de modelos patriarcales que requieren de la sumisión de las mujeres o las cuestiones relativas a la homosexualidad en todas sus expresiones o la práctica del aborto, etc., se revisten de un halo de pureza y perfección que justifica, se pretende, el trato aún violento en contra de los diferentes. Pero como creyentes somos llamados a dar prioridad al principio cristiano de la caridad. Esta no es otra que el amor ágape, que reconoce la dignidad, el derecho a ser respetados aun a aquellos que viven de manera contraria a los lineamientos bíblicos. Jesús nos llama a tratar al prójimo como queremos ser tratados nosotros. En esto consiste nuestro respeto a los diferentes. Hay que reconocer que por más equivocados que estemos, aún así Dios nos respeta y nos ama. No nos menosprecia ni nos ataca, nos llama con amor y paciencia a su luz, tiende puentes y crea espacios de conciencia para acercarnos a Él. Así es como somos llamados a tratar a los diferentes. Debemos amarlos y respetarlos al grado de recibirlos entre nosotros y acompañarlos en su caminar hacia Dios.
podemos estar seguros de que la Iglesia es el mejor lugar para los miembros de la comunidad LGBT, para quienes viven en Amaciato, para quienes por las razones que sea han vivido la experiencia del aborto, para quienes están bajo el peso de las adicciones, etcétera. Debemos animarlos a formar parte de nuestra comunidad de fe y debemos sentirnos privilegiados al compartir con ellos el amor de nuestro buen Dios. Como Dios lo hace con nosotros, somos llamados a amarlos y a respetarlos en la condición que están viviendo, nos parezca o no nos parezca bien, esté o no esté bien. He hablado en otros momentos de la intercesión como instrumento de evangelización. Amar y respetar al diferente no significa ni aceptar ni avalar sus decisiones y acciones, pero reconociendo que se trata de cuestiones espirituales, del cómo de su relación con Dios, nuestra principal arma en la lucha por su salvación es la intercesión seguida del testimonio de la caridad y el respeto. No podemos hacer nada mejor por quienes viven alejados de Dios que interceder por ellos, de asumir como una cuestión de vida o muerte de la nuestra y no solo de la de ellos, la cuestión de su salvación. Como John Knox, quien enfermo y débil, sintiendo una gran carga por la salvación de sus paisanos, clamó a Dios gritando: Señor, dame Escocia o me muero. Hacer nuestro un clamor semejante y decirle a Dios: Señor, dame a México o muero, es el principal aporte que podemos contribuir para que Dios y los diferentes arreglen sus diferencias. La intolerancia intrarreligiosa es, déjenme decirlo así, el gran fracaso de Cristo. La parte central de su intercesión en favor de sus discípulos fue que éstos fueran uno, porque dijo, la unidad de estos sería la razón por la que el mundo creería en su evangelio. Juan 17. Nos equivocaríamos si consideráramos el problema de la intolerancia intrarreligiosa, la intolerancia entre los creyentes, como una cuestión meramente de denominaciones, de corrientes doctrinales, de congregaciones, etc. No hay reconciliación posible entre quienes son de Cristo y quienes no lo son, según los Corintios 6. Asegura que la luz no puede ser compañera de la oscuridad, pero quienes en Cristo somos luz, podemos vivir conciliados, en sintonía unos con otros, si cambiamos en nosotros lo que ha que cambiar y ofrecemos nuestro cambio al otro como una propuesta de paz y de reconciliación. Termino diciendo que el ministerio de la reconciliación es nuestro gran privilegio y que somos llamados a ejercerlo con determinación y esperanza. Desde luego, debemos abundar en la consideración de lo aquí propuesto y ruego a Dios que pronto podamos encontrarnos presencialmente para poder hablar sobre este asunto. Pero mientras tanto, te invito a que vivas como agente de la reconciliación en nombre de Cristo, a que sin negar tu identidad tiendas puentes de conciliación con quienes han elegido formas de vida diferentes y a que privilegies los principios bíblicos en toda situación que te toque vivir. Te propongo que ante la polarización respondamos nosotros con el ministerio de la reconciliación. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.